La delincuencia, uno de los problemas principales en la actualidad y que lamentablemente cada vez va al alza. Y que en los últimos días hemos visto una serie de situaciones bastante negativas. Por un lado, amenazas de agrupaciones mapuches en el sur de Chile, llamando un levantamiento armado en esa zona del país en contra de la población chilena, a la vez que vemos muchas críticas por la seguridad por grupos empresariales, como el caso de Luxic, y una traición en contra de Rodolfo Carter, donde su acción de derrumbar las narcocasas, que había tenido un efecto importante y que molestaba mucho a los narcos, habiendo incluso amenazas de muerte y tiroteos por eso, se acaba de bloquear por parte de la justicia y de la fiscalía, a la vez que toda la prensa y la mayoría de los políticos se lanzaron en contra de él por luchar contra el narcotráfico, lo que hace sospechar lo que está ocurriendo ahí en medio de acusaciones de posible complicidad entre el Estado con el narcotráfico. Todo eso lo vemos a continuación. La situación lamentablemente empeora cada vez más. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, hace poco, hace unos días, se acaba de hacer una amenaza por parte de agrupaciones mapuches en el sur del país. Ahora no es la primera vez que hacen esto, y las veces que han hecho estas amenazas las cumplen. Y todo esto se da desde Temucuicuy, que es donde siempre parten estos ataques, donde llamaron a un levantamiento armado, una revolución o una revuelta con armamento, y se sabe que tienen armamento militar en la zona, en contra del Estado chileno y en contra de los que ellos no consideren indígenas, o sea, todos los que son los Wincas y los Yanacona, o sea, los que no son indígenas y los indígenas que no los apoyan, que los consideran traidores, ¿no? Recordemos que las agrupaciones que están ahí son agrupaciones radicales, que tienen una ideología más bien etnonacionalista de izquierda más dura, y que han hecho numerosos ataques que le han costado la vida a muchas personas, destrucción de propiedad. Y todo esto se da en el contexto en que se le incautó una cantidad importante de trigo que ellos habían robado, y como se les quitaron lo que ellos se robaron por la fuerza a propietarios de la zona, bueno, están llamando a un levantamiento armado con armamento. ¿Hay respuesta a esto? No. Todo eso además en medio de detenciones que se han hecho de comuneros mapuches en la zona, donde se les detuvo por hacer extorsión en contra de habitantes de que viven en la Araucanía para que no les quemaran sus propiedades a cambio de dinero, uno cobrando 18 millones de pesos y otro cobrando más de 60 millones de pesos. Ambos comuneros mapuches que extorsionaron a personas en la zona para no quemar o bosques o propiedades, o si tenían que pagar. Extorsión, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí se dan una medio de un contexto de un aumento generalizado de la delincuencia que viene tanto por grupos guerrilleros, como ya vimos, como el narcotráfico, como la delincuencia común y corriente, llega a tal punto que incluso en el barrio Yungay, donde vive el presidente Boric, la violencia se está disparando. Eso es lo que estamos viendo. Y lo que es más fuerte dentro de toda esa delincuencia tiene que ver con lo que se le hace a aquellos que se atreven, a aquellos que se dignan a tratar de parar esta situación. Porque uno pensaría, en un mundo racional, que ante un aumento de la delincuencia, un empeoramiento de la situación de la población, aquellos que luchan contra eso y tratan de mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas, se les apoyaría. Pero lo que estamos viendo en Chile es literalmente lo contrario. Y no hay mejor ejemplo para eso que lo que ocurre con el caso del alcalde Rodolfo Carter, que estaba haciendo una nueva demolición de estas llamadas narcocasas en la comuna de La Florida, donde él es alcalde. Y lo que ocurrió ahí es realmente insólito. Porque por un lado, lo que se dio ahí fue que ataques a carabineros cuando intentaron hacer esta demolición, al mismo tiempo vimos que en un momento se dieron disparos, pero lograron hacerlo, todo en medio de un contexto de amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes y también de tiroteos en su momento, porque a los narcos realmente les está afectando esto y les molesta. No es suficiente para lidiar con eso, pero sí es un paso en la dirección correcta. Y ahí empezamos a ver una situación muy extraña. Porque esto ya no es algo nuevo, se está dando desde hace un mes y medio. Y lo que vimos fue una serie de situaciones. Por un lado, hay que recordar que ya desde hace algún tiempo estaban tratando de bloquear a Carter con su demolición de las narcocasas. Lo trataron de hacer a través del Poder Judicial. Curioso, ¿no? Fracasaron ahí. Por una manera bastante sorpresiva que fracasara ahí. Y hoy día se dio algo bien interesante. Porque en la mañana apareció el fiscal nacional a felicitar a Carter en televisión pública por lo que estaba haciendo. Y después vamos a ver que lo bloqueó. Todo eso lo vemos un poco más adelante. Y lo que vimos ahí fue una serie de situaciones.
Por un lado, vimos a numerosos periodistas criticando a Carter y cuestionándolo por esto. Vimos incluso el caso de Cavada, que tuvo un enfrentamiento con Carter por esta situación, en donde de manera algo sospechosa, la prensa ha intentado constantemente atacarlo por estos hechos. Y como vamos a ver a continuación, incluso los periodistas en terreno cuestionándolo por hacer estos actos. ¿Van a realizar igual la demolición, aún con toda la resistencia que han encontrado? ¿Será prudente realizarlo en este contexto? Y si no puede decir los términos técnicos de la demolición, ¿qué es lo que corresponde demoler? Tenemos dos opciones. O cedemos como en Valparaíso, cerrando colegios para que los narcotraficantes estén tranquilos, o hacemos cumplir la ley. Actuaremos con la prudencia del caso, pero la ley se va a cumplir. Vamos a proceder y lo vamos a hacer. No tenemos miedo, vamos a avanzar. Y queremos hablar no por la señora Elena, ni por los que gritan, ni la señora que está media pilucha en el cuarto piso. Queremos hablar por todos los que nos hablan, por los que tienen miedo y los que esperan que sus autoridades los defiendan a ellos. Alcalde, siempre tomando en cuenta que hay enfrentamientos con vecinos que finalmente son hechos de violencia que se están repitiendo en el mundo. Lo que acabo de señalar, esta es la forma en que opera el narco. ¿O ustedes no saben que los narcos tienen soldados? Perdón, quiero responder la pregunta, ¿no? ¿O no, ustedes no saben que los narcos tienen soldados que los defienden? Esto es. Este es el Chile profundo que funciona con niños, con mujeres, los aliena, les vende droga y lo usa para cometer crímenes. No se puede estar en los dos lados de la moneda. Estamos acá defendiendo a los ciudadanos o defendiendo a los narcos. En Valparaíso vimos ayer que la ciudad se paralizó para proteger a los narcos. En la Florida no estamos en esa parada. Curioso, uno casi llegaría a pensar que están más del lado de los delincuentes que están ahí que de lo que ocurre, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede hacerlo? ¿Estás seguro que va a continuar? Es ahí la prensa empujando en esa dirección. Y vimos también opiniones de Julio César Rodríguez, de Cavada, todos más bien críticos con el alcalde Carter, casi como que estuvieran defendiendo a los narcos. Pero no se queda ahí, porque después fue más allá. Recordemos, como mencionamos hace un momento, que en la mañana del día de ayer, el fiscal nacional, el nombrado por Boric, estaba felicitando a Carter por este hecho. Y curiosamente, en la tarde del mismo día de ayer, tan solo unas horas, dentro de eso, no más de 8 horas de diferencia, se dio un cambio de opinión. Tanto así que la Fiscalía a nivel nacional decidió enviar un anuncio a lo que es la comuna de La Florida y también a fiscales de la zona, de que esto lo iban a investigar porque no lo podían hacer más y se bloqueaba por completo más el derrumbe de las narcocasas, que era un golpe duro al narcotráfico. Y en medio de todo eso ocurrió una situación bien curiosa, que el mismo alcalde Carter en la noche del día de ayer denunció que se les acaba de dar una traición, los apuñalaron por la espalda, los atacaron sin sospecharlo desde el mismo estado en la lucha contra el narcotráfico. Y lo que es raro es cómo cambiaron de opinión en menos de 8 horas y aquí no sabemos, como él denuncia, si esto vino por una orden del gobierno de Boric, si esto vino porque hay una amenaza por parte de los narcos, si esto ocurre porque los narcos tienen controlado al gobierno, al Estado en su conjunto, o al fiscal nacional o a la fiscalía, pero algo muy raro ocurrió. Por lo tanto, se abre un sumario en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. ¿Qué pasó? ¿Por qué le quitaron el piso? Piso no, cuadro número 1, el ministro Cordero nos dice que es una medida original. Cuadro número 2, el comité político nos declara la guerra. Cuadro número 1, el fiscal nacional dice, mire, todas las medidas sirven. Sí, lo acabamos de ver. ¿Qué pasó entre medio? Dígame usted. No, pregúntele a él. ¿Quién lo llamó? Dígame usted, ¿qué es lo que pasó y quién lo llamó? ¿Cuál es su tesis a esta hora de la noche? Sole, nosotros estábamos preparados para enfrentar los tiros de los narcotraficantes. No estábamos preparados para un tiro en la espalda del fiscal nacional. Porque nadie cambia de opinión en 8 horas. El fiscal Valencia, ¿cuánto tiempo lleva en su cargo? Poco. Pero más de un mes, ¿no? Sí. Hemos demolido casas, ha sido noticia nacional. Siempre dijimos, tú lo escuchaste, que estábamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público. Mire, no hizo nunca nada. Nunca le llamó la atención que nosotros recibimos información del Ministerio Público. Hasta el día de hoy, dice usted. No. Más aún, en la mañana nos dice... Sí, en la mañana lo veíamos. Bien, dedo para arriba. ¿Qué pasó en la tarde? ¿Qué teléfono se levantó? ¿La moneda? Bueno, que la gente saque sus conclusiones. A mí lo único que me preocupa, Sole, por amor de Dios. Ayer vimos en Valparaíso una escena espantosa de un Estado que se rinde frente a los narcos. Colegios cerrados. Funeral de Estado para los narcotraficantes. En Chile, 63.000 personas perdieron a sus familias y no las pudieron enterrar como corresponde, porque se le hizo cumplir una ley sanitaria. Los narcos hacen funerales de Estado con escolta policial. Y un fiscal que se atreve a colaborar para pelear con los narcos, hoy día es sancionado por el fiscal nacional. Este fiscal, que le tenemos tanta fe, yo lo he tratado de llamar toda la tarde, para que me cuente qué pasó. Ojalá no mañana, ha habido comunicación. Ojalá mañana nos pueda explicar. Le tenemos tanta fe porque necesitamos el Ministerio Público del lado de las víctimas. Hoy día los narcos no están más tristes. Los narcos están celebrando porque no esperaban que iban a tener un aliado tan potente. Alcalde.
¿Y por qué nos impide seguir avanzando? Porque de verdad la señal es brutal. O nos convertimos en Valparaíso con funerales de Estado para los narcotraficantes, o peleamos con todo para salvar a nuestro país. Ahí lo ven. Es sumamente extraño. Y uno llega a sospechar algunas cosas. Como vimos, ya hace algún tiempo están tratando de parar esto por todos los medios, por el Poder Judicial, por la prensa, y ahora vimos que ocurrió una situación muy rara. Entonces, ese cambio de opinión en menos de 8 horas por el fiscal nacional solo puede pasar por una cosa. Recibió una llamada, como dice Carter. ¿Quién envió la llamada? No sabemos. Todas las opciones son terribles. Opción 1, que digamos que es la menos mala para la imagen del país, ¿no? Son tan incompetentes en todas las áreas que recién ahora se dieron cuenta que podría haber problemas de legalidad con esto. O la opción menos mala de las posibles es que son súper incompetentes y no hacen bien su trabajo y están sobrepagados. Es la opción menos mala. Opción 2. El gobierno llamó directo a la fiscalía y a través de esas intervenciones del gobierno se hizo este bloqueo. Tercera opción. El narcotráfico tiene controlado a la fiscalía, que es lo que podemos ver ahí, o al gobierno. Esas son las opciones que hay. La mayoría son casos de corrupción y de abuso de poder y que se utiliza al Estado, como tantas veces hemos mencionado, como cómplice de esta delincuencia, facilitándola en vez de luchar contra ella. La única opción menos mala, dentro de las alternativas que hay, ¿cuál es? Aquella que contempla que sean incompetentes. Es la menos mala de las posibles. Pero todo esto es sumamente extraño. Y lo que estamos viendo aquí es un fenómeno que se está denunciando en distintos sectores, pero incluso en los grandes grupos empresariales, el caso de Luxic, de que la delincuencia no se va a acabar, no se va a terminar, especialmente por el camino que se da. Porque tal como dice Luxic, la delincuencia no se va a acabar nunca si los asesinos quedan impunes y quienes nos defienden no cuentan con apoyo total. Pero va más allá incluso de eso. Porque en Chile hay una mentalidad institucional que genera un problema. Las personas asumen erróneamente como que el Estado fuera un ente bueno, un ente maravilloso, cosa que no es, y que no fuera algo que ayuda en contra de los problemas en vez de empeorarlos. Y en realidad no es así, porque como estamos viendo ahora, el Estado no está luchando contra esto, sino que está siendo cómplice y lo amplifica, ya sea por incompetencia, ya sea por separación de la realidad, por temas ideológicos, vivir así alejado por completo de la realidad, o tal vez por corrupción total y estar tomado el país por los narcos a nivel estatal. Y por lo mismo, la solución no va a venir de parte de políticos, no va a venir ahí. La solución ante estos problemas no va a ser esperando que hoy, que las instituciones, es que hay, no, es que el político, es que el presidente, no. Porque, como vemos aquí, o ya sea por incompetencia, o ya sea por corrupción, o ya sea por estar tomado por los narcos, el Estado no sirve para eso y nunca ha servido en realidad para estas materias. Esto solo se puede enfrentar cuando la misma población organizada se enfrente para evitar los abusos que se dan ahí. Porque el Poder Judicial no funciona, la Fiscalía no funciona, el Estado chileno no funciona bien. Y es evidente y muchos se dan cuenta, pero es una realización que cuesta aceptarla porque lleva a uno a algo mucho más terrible, que es reconocer que no hay una solución fácil para el problema. Y por eso es tan destacable y es un ejemplo cuando es la misma población la que se enfrenta ante estas injusticias, ante estos abusos. Y el ejemplo que vemos más reciente se dio en Puerto Montt, donde ante ocupas y personas que estaban también vendiendo y traficando droga cada vez que lo consumían, se tomaron una propiedad que estaba en Puerto Montt, vecinos de esos pueblos fueron y por su cuenta, con palos, con hachas, con medios de defensa, y los sacaron ellos. Porque en que si eso lo llevaban al Poder Judicial y que con carabineros, etcétera, no se lograba nada, como vemos aquí. Y cuando vemos que a nivel institucional intentan hacer algo como lo que hizo el alcalde Carter, se bloquea por parte del Estado. La solución no está en el mundo político, está en manos de la misma ciudadanía, que organizada en comunidades y de manera voluntaria debe enfrentarse ante estos abusos. Y por eso es tan importante, y que el Estado también, como cómplice de esta situación, lo ha impedido, que las personas tuvieran el acceso a medios para defenderse, que cada vez es más difícil por las leyes de desarme que se han empujado en los gobiernos de Piñera y todos los gobiernos de izquierda, desde Elwin hasta el gobierno de Boric. Porque las personas cuando están en una situación crítica deben tener el derecho a defender a sus familias, sus trabajos y su futuro, cosa que ahora se impide. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esto bastante crítico de amenazas de grupos guerrilleros mapuches en el sur? Aumento de la delincuencia y simultáneamente esta posición bastante dura que se tomó en contra del alcalde Carter, donde lo sabotearon en menos de 8 horas con algo bastante curioso. Creen que es por incompetencia, porque no se dieron cuenta que había temas legales antes, creen que es por temas ideológicos, creen que es porque le quieren bajar la candidatura presidencial y para eso bloquearle estos actos, creen que es por corrupción o creen porque están vinculados los narcos. ¿Por qué será? Quiero saber sus opiniones abajo, cuál creen que es la razón y creen que el camino es nuevamente a través de esperar una solución a través de estas estructuras políticas o debe ser la misma población la que se defienda ante estos hechos.
Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Aldo Pietro Brunet, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.